Toque el botón instalar y espere unos instantes. La aplicación de Radio Caput ha sido instalada exitosamente. Busque el icono en su celular. Los quiero mucho, los aprecio y los admiro mucho, lo que hacen, los felicito. Y podrá escuchar la única y irreemplazable programación de Radio Caput. Sería un placer para mí, realmente. Radio Caput. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Al parecer seremos esclavos del placer. ¿Cómo se atreven a decirte qué tenés que hacer? Los barrios hacinados pa' no cabe un alfiler. Hace tiempo nuestros sueños tienen precio de alquiler. Será melancolía, una vida sin receta, que solo encuentra respuesta cuando se va la luz del día. Será melancolía, una vida sin receta, que solo encuentra respuesta cuando se va la luz del día. Cuando sientas que el olvido ya colmó tus venas y la vida marcha y gris amargo desabrida, recordás a mano amiga que sirve de abrigo, alejándote del frío al que invita a la pena. Con la serenidad del todo pasa y bajo la luz veraniega de una luna sepulcral te encontrarás con aquellos que ya al verlos son tu casa y te harán olvidar el miedo a la pesada soledad. Buenas tardes, noches, bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas a un nuevo programa de aquí de 3 en 1 desde el estudio Chicha Mariani con la operación técnica del gran Martín Loza y la compañía que siempre los jueves me pone muy feliz y me alegra de Diana Holguín y de Camila García y que les habla aquí Charo Álvarez, les damos la bienvenida a un nuevo jueves con temas como siempre, porque suceden muchas cosas en nuestro país y también en el mundo, en un mundo que está en plena guerra monetaria, se podría decir, o con algunas cuestiones que viene lanzando el presidente Donald Trump. Y en ese contexto y en ese marco, con también, bueno, un pedido nuevo de deuda por parte nuestra, con una renovación de alguna manera de otra deuda que es con China. Como estamos en este mundo complicado, queremos entenderlo un poco y por eso queremos dar un contexto de la primera entrevista que vamos a tener hoy, que tiene que ver con China, con Argentina, con Estados Unidos y los aranceles. Bueno, muy buenas noches a mis compañeras. Acá con Diana nos pusimos de acuerdo para tener la misma remera. No sé si nos están mirando por YouTube, pero bueno, estamos a la moda. Acá la que desentona es Majo hoy. Claro. Charo, digo. Pero bueno, vamos a tener una entrevista muy interesante con Francisco Tayana. Francisco, bueno, fue funcionario en la embajada en China, escribió un libro sobre las relaciones sobre China y demás. Así que bueno, vamos a tener una entrevista muy interesante. Él vivió allá, es sinólogo, especialista en todos estos temas que tienen que ver no solamente con la economía, sino también con la cultura de allá, de cuáles son los objetivos de la China del siglo XXI, qué es lo que quieren, qué es lo que espera, que me parece que va a ser súper interesante, ¿no? Digo, esta semana los mercados sucumbieron ante una medida proteccionista por parte de Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, quien ya venía desde que asumió el gobierno aumentando los aranceles, amenazando con esa cuestión en la guerra comercial con China, que ya lleva algunos años existiendo. Durante su primera presidencia no estuvo tan taxativo en sus decisiones a nivel internacional, pero bueno, esta vez subió todos los aranceles, cayeron las bolsas mundiales, explotó la bolsa de Japón, explotó el Nasdaq, explotó las bolsas de Estados Unidos, explotaron las acciones de todas las empresas, y incluso Elon Musk, que es uno de los auspiciantes de su nuevo gobierno, también se guardó, digamos, ante la opinión sobre las medidas de Trump. ¿Por qué? Porque las propias acciones de su propia empresa, Tesla, bajaron y estuvo a punto de renunciar a su puesto de gobierno en Estados Unidos debido a que tenía que encargarse de los negocios de su empresa que estaban sucumbiendo hasta estas políticas de aranceles. No solamente él, ¿no? Digo, Mark Zuckerberg, sí. Otros tantos grandes pivotes que lo acompañaron en su asunción, ¿no? Y
Sí, aparte es muy interesante cómo todo tiempo pasado parece ser mejor para todos estos líderes mundiales de la derecha, ¿no? Digo, impusieron esta política de aranceles que es de un proteccionismo de finales del siglo XIX en un mundo en donde todavía existía el imperialismo, ni siquiera había estado la Primera Guerra Mundial. Yo creo que Trump lo que está haciendo es utilizar esta política arancelaria para poder sentarse a negociar, debido a que en Estados Unidos la globalización ya no lo está favoreciendo tanto, está dejando de ser el hegemón en términos internacionales, y entonces muchas empresas, la materia prima que tienen es una materia prima que proviene de China y de otros países asiáticos y latinoamericanos también. Entonces eso hace que las empresas sean una empresa de ensamble nada más. Bueno. El tema con respecto a eso también tiene que ver con que me parece que hay una diferencia, que por eso es importante entender la cuestión cultural de China, porque da la sensación de que están como a destiempo, tanto Trump como Milei acá en la Argentina, en relación a lo que llevan adelante, y que no hay una cuestión de proyecto en relación a qué producimos, cómo lo producimos, con qué tecnología, de qué manera y demás, y vamos a profundizar un poco más, por supuesto, con Francisco, que conoce muchísimo más, pero China viene teniendo un plan quinquenal y planes quinquenales hace un montón de tiempo, que vienen llevando adelante con un objetivo común, y que me parece que en esa cuestión hay una diferencia sustancial, no solo porque China cuando te da no te pone condiciones, o no te pone condiciones. Sí, te pone condiciones, no es que no te pone. Sí, pero no de la misma manera que la que no te cuando creas, te presta. Es un hegemón como cualquier otro hegemón que quiere ejercer el poder en términos Está bien, internacionales. pero te pone condiciones desde quizás otro lugar, digo, hay formas distintas tienen formas distintas de llevar adelante la política, ¿no? Sí, a mí lo que más me preocupa, lo voy a decir así, es que en el marco de una guerra comercial, en el marco donde el principal socio que estableció en política exterior Javier Milei, que es Trump, que es los Estados Unidos, con el papelón que hizo en ir a se compró una cena en Mar-a-Lago para recibir un premio que nadie escuchó y a que nadie le importa, realmente lo digo, que a nadie ni a los libertarios les importa realmente ese premio, que no sea Argentina la que tome medidas proteccionistas. Digo esto porque siendo un eslabón tan débil de la economía en general, y en este marco internacional lo que más me preocupa de esa guerra comercial es que Argentina, justamente todo lo contrario de lo que esté haciendo, es liberando, desregularizando. No digo porque toda desregularización esté mal, lo digo en términos de la UI está gritando proteccionismo. Entonces, me parece que la gran preocupación en términos nacionales tiene que ver con, tenemos un presidente que no sé si va a estar protegiendo las industrias y el empleo del país. Exactamente. Igual en ese contexto a destiempo, ¿no? En la fiesta neoliberal fantasiosa de Milei y su séquito, en esa foto con Nati de Negri, la del Coppola Gate de los 90, todo muy noventosos en el mundo Milei. Tenemos un Trump que está cerrando la economía, que está protegiendo a su propio país, en donde está tratando de revalorizar el trabajo americano, y haciendo algo por los votantes que realmente creen que hay que reflotar la economía estadounidense a través de esa producción industrial. Pero también acá se sobrelleva un debate mucho más profundo, que es el tema de el mundo laboral, ¿no? ¿Cuál es el papel que van a asumir las comunidades, las sociedades en el mundo que se viene? Porque ya no va a ser un mundo fabril de una línea de producción fordista en donde la protección del trabajo está a través de los aranceles. Pero bueno, para hablar de estos temas y de otros temas más, tenemos en comunicación a Francisco Tayana. Él es historiador y sinólogo, autor del libro Argentina, China y el Mundo, 1945-2022. Buenas tardes, noches, Francisco, gracias por estar del otro lado. Aquí estamos Camila García, Diana Holguín y Charo Álvarez. ¿Cómo estás? Buenas, ¿cómo va? Muchísimas gracias por la invitación y por el espacio. Bueno, gracias a vos, Francisco, por tomarte el tiempo de comunicarte con nosotros, de atendernos. Y bueno, estábamos acá debatiendo con la mesa un poco de cómo fue el cimbronazo de Trump en el mundo a través de la aplicación de estos aranceles, de esta política arancelaria. Y la primera pregunta que yo te quería hacer
vos que sos un gran conocedor del tema y que además viviste allá y demás, quería saber si esta no es una política que hace Estados Unidos para sentarse a negociar, dado que hoy el presidente de Estados Unidos habló muy bien de Xi Jinping y de demás, como que él quiere sentarse en una mesa de negociación para establecer las nuevas reglas del orden mundial. Quería saber cómo lo ves eso y qué análisis haces de la situación. A ver, me parece que hay un par de cosas clave en lo que ha sucedido con el tema de los aranceles. Primero, en relación a la respuesta de China. Las respuestas de China han sido contundentes, recíprocas, pero no escalatorias. Disculpe, hay un poco de retorno. Sí. A ver, Martín. Ahí estamos con el... A ver. ¿Aló? ¿Ahora? Sigue viendo un poquito, pero está mejor. Ahí va. En cualquier caso, China ha buscado, digamos, responder, pero no escalar. Sí. Haciendo una retaliación muy firme, dejando en claro que no van a dejar el brazo a torcer. A ver, ¿es posible que esto sea parte de una táctica de negociación de Donald Trump? Sí, pero también me parece que lo que se subestima en cualquier caso son las consecuencias duraderas que tiene esta clase de accionar errático y agresivo en geopolítica. Teniendo en cuenta que viene acompañado de una serie de posturas y dichos que ha tenido Trump en estos primeros 2 meses apenas de gobierno, los cuales él ha sido capaz de destruir una cantidad inmensa de capital político estadounidense a lo largo del mundo, amenazando con invadir México para combatir a los carteles, amenazando con anexar Canadá, amenazando con anexar Groenlandia, me parece que el daño que ha hecho a la postura de Washington alrededor del mundo ya es muy tangible, independientemente de que después muestra cierta flexibilidad táctica en relación a los aranceles con tal o cual mercado. La realidad, por otro lado, es que Estados Unidos está enfrentando un desafío macroeconómico enorme, digamos, después de haber llevado adelante una liberalización y financiarización de la economía durante la década de los 70 con Reagan, momento en el cual Estados Unidos pasó de ser el principal acreedor del mundo al principal deudor del mundo y desencadenar un sostenido proceso de desindustrialización. La realidad estadounidense actualmente es bastante compleja, teniendo en cuenta que tiene una deuda que representa el 120% de su PBI, siendo un país que acumula otro $1 billón de deuda cada 100 días. Un país que ya el año pasado gastó más en servicio de deuda que en defensa, teniendo en cuenta que en defensa gasta alrededor de $800 mil millones por año, lo cual representa creo que algo así como el 40% del gasto de defensa mundial. Frente a ese escenario, Donald Trump está tomando estas posturas erráticas, muy agresivas y impredecibles. Que algo de esto vaya a funcionar de todas maneras queda por verse. Y la realidad es que los aranceles se aplican más rápido que la construcción de nuevas fábricas. Sí, por otro lado, lo que dicen algunos analistas es que el objetivo final de todo esto en realidad sería ir cambiando las reglas del comercio internacional para que los países aliados o cercanos a Estados Unidos terminen en una posición de muchísima más subordinación económica a Estados Unidos. En cierta medida pagando tributo de una manera u otra. Si los aliados de Estados Unidos van a doblegarse, eso todavía queda por verse, digamos. La situación en Europa es muy delicada, la Unión Europea tiene una gran traición con la postura que ha adoptado en Ucrania, la Unión Europea está alejando distintos proyectos para llevar adelante una campaña enorme de remilitarización del continente. Los dichos del primer ministro de Canadá son realmente sorprendentes, afirmando que Estados Unidos ya no es el país que era y que ya no se puede confiar más como antes lo hacía, y esto es un borrón y cuenta nueva en la relación. No está claro que va a hacer Japón, no está claro que van a hacer muchos sus más importantes aliados alrededor del mundo.
Yo te hago otra consulta. Quiero retomar algo que dijiste hace 2 minutos, que tiene que ver con que Trump tiene una acción errática, dijiste impredecible, ¿puede ser? Sí. ¿Vos creés efectivamente que eso es así, o que hay una planificación en esto que se ve como errático, como algo caprichoso? Digo porque siento que quizás estamos subestimando eso. Entiendo que Estados Unidos está en una situación de fragilidad respecto de otros momentos de su historia con respecto al mundo. Yo lo siento justamente con todo esto que vos estás diciendo, con los posicionamientos frente a América Latina, frente a América del Norte, digamos, a México, a Canadá, con respecto a Europa, con la, digamos, el ninguneo que hubo con Ucrania. Digo, ¿no lo ven como cuestiones, como una acción en sí mismo? Digo, le pegan fuerte para después poder negociar algo que había dicho también Camila al principio. Bueno, ¿esto lo pega para poder negociar de otra manera? O sea, si todo esto estaba planificado, humildemente pienso que es un pésimo plan. Uh-huh. Un pésimo plan. O sea, no, lo de Canadá y lo de Groenlandia es injustificable. O sea, Canadá hasta ahora es de los 5 países del mundo que Estados Unidos no se molesta en espiar, porque ese ha sido el nivel tradicional de penetración de los sistemas, de los servicios de seguridad y las fuerzas armadas canadienses. O sea, lograste generar un enfrentamiento geopolítico con un país que tradicionalmente ha sido poco más que un vasallo, y lograste alienar a esa población y generar un conflicto nacionalista inexistente previamente. Digamos, y eso va a tener daños muy duraderos dentro de Canadá y en otras partes del mundo. Si la Unión Europea lleva adelante su remilitarización, ahí ese es el fin de la OTAN. Claro. Porque ¿cuál es el sentido de subordinarte estratégicamente a Estados Unidos si tienes que pagar por tus propias armas? Claro. ¿Cuál es la gracia ahí? Y con eso Trump se está rifando el bien geopolítico más preciado que tiene Estados Unidos, que es su hegemonía sobre Europa. Claro. Cosa que solo o sea, Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial logró uno de los mayores éxitos geopolíticos de la historia humana, que es quedarse con Europa y con Japón apenas con 400.000 muertos. O sea, algo hubiese parecido insólito en cualquier otro momento de la historia. Y a partir de ahí, desde el final de la Guerra Fría, solo había logrado expandir su presencia a lo largo del continente. Y ahora, en base a su enemistad personal con Zelensky, que viene de larga data, viene del 2017, del 2018, Trump ha puesto en marcha procesos que difícilmente logran revertirse y cuyas consecuencias pueden ser muy sustanciales. Y en eso me parece que no estamos ante un gran estratega, un genio de la negociación, un hombre que está jugando un ajedrez tridimensional que el resto de los mortales no podemos vislumbrar. Me parece que estamos ante un hombre de 78 años con un complejo narcisista bastante claro, un hombre rico, caprichoso, que se ha rodeado de un conjunto de sátrapas en función de, me parece, un sentido bastante imbebido de su propia gloria personal, y está llevando adelante soluciones sencillas a problemas muy complejos, y cuyas consecuencias se van a terminar de procesar a lo largo de este siglo. En relación al objetivo, vos también planteabas que tiene que ver con cambiar el orden, digamos, de una manera comercial y plantear la subordinación. Gracias. En ese sentido, quería saber cuál es la diferencia, digamos, en cuanto a sí, porque esa es una planificación, porque también una cuestión cultural y demás, que tiene China con respecto, y cuál es el rol de China también en esto que se está jugando ahora.
A ver, o sea, son sistemas muy distintos y son modelos de gobierno muy diferentes. Digamos, China es un país socialista, tiene un sistema marxista-leninista, donde desde 1949 gobierna el Partido Comunista, que es un aparato político, burocrático y de gobernanza que creo que no tiene comparación en la faz de la Tierra. Estamos hablando de una maquinaria partidaria de 93 millones de miembros. Claro. Con sistemas de reclutamiento y promoción profundamente competitivos y meritocráticos. O sea, es un sistema muy distinto en el cual no te puede pasar lo que le acaba de pasar a Estados Unidos, que es un multimillonario del sector inmobiliario volviéndose un presidente muy controversial y polarizante. Después, bueno, el sistema chino tiene sus propias complejidades y contradicciones como el de todo, pero dicho esto, la realidad de Estados Unidos y la de China son muy distintas. Y tiene que ver con lo siguiente. A ver, China se ha vuelto un miembro bastante responsable del sistema internacional, porque China tiene un interés geopolítico muy claro en el bienestar de la economía global, con la cual tiene una relación de codependencia inmensa. O sea, la economía global necesita que le vaya bien a China, y China necesita que le vaya bien a la economía global. Entonces ha sido una potencia mucho más cauta, mucho más multilateral, mucho más constructiva de lo que puede ser un Estados Unidos o Rusia. Ahora, esto dista mucho de la relación, de la situación de Estados Unidos. Si bien todos estos problemas que enumeré previamente son ciertos, hay que tener en cuenta que Estados Unidos, al contrario de lo que mucha gente asumiría, en realidad es una de las economías más cerradas del mundo. El comercio internacional de Estados Unidos representa menos del 15% del PBI. Que a ver, como la economía estadounidense piensa, o sea, ese 15% igual es mucho más que todo el PBI de Brasil, ¿no? Pero fundamentalmente Estados Unidos está mucho más blindado de los vaivenes de la economía global. Entonces, Estados Unidos en 1945, en función de ganar la Guerra Fría, básicamente lo que se ha dedicado es a patrullar los mares del mundo, dejando de todo el mundo en teoría comercio y con todo lo demás, crear una economía globalizada para hacer una red de alianzas en Eurasia y asegurarse que la Unión Soviética de Stalin no conquiste el continente. Eso funcionó, sobre todo a partir de los años 70, cuando la República Popular China, peleada con la Unión Soviética, se integra a ese sistema y ahí se vuelve China la fábrica del mundo que conocemos nosotros. Claro, el resultado de todo eso es que este sistema internacional que Estados Unidos diseñó y protege le ha creado un rival en ascenso como la República Popular China, que ya representa el 60% del PIB estadounidense. Estados Unidos nunca se enfrentó a un rival de esas dimensiones y tiene capacidad de volverse la primera economía del mundo en un plazo, será 10 años, será 15. Ahora, el cálculo que están teniendo muchos en Washington es, bueno, si este sistema internacional que nosotros garantizamos nos ha producido esto y vamos a tener un problema, ¿cuál es el sentido de seguir defendiendo este sistema? Y ahí hay un argumento que es racional, digo, es muy jugado, es muy complejo, no sería para nada gratis, todo el mundo, o sea, atravessaría un periodo de dolor importante, pero hay un argumento racional por el cual Estados Unidos podría convertirse de un garante del orden en un agente del caos. Y en eso, la capacidad de daño que tiene Estados Unidos sobre el resto del mundo es incomparable. O sea que estamos en una etapa bastante compleja en donde están cambiando las reglas del juego en términos paradigmáticos. Les recordamos a los oyentes que estamos hablando con Francisco Tayana, que es sinólogo y historiador. Y bueno, volviendo un poco al tema más económico, nosotros tenemos parte de nuestras reservas en un swap con China, en la negociación con el FMI, entre las locuras que nos pidieron, entre las 1000 locuras que seguramente nos pidan, que nos enteraremos en los próximos días, nos pidieron que desarmemos ese swap con China. Hoy se negoció de nuevo ese swap. ¿Qué crees que suceda con eso? Y después, otra cosa que te quería preguntar, que me parece súper interesante, es el paradigma de relaciones internacionales que tiene China en términos históricos, que es la cuestión de la paciencia, ¿no? Y cuál sería el objetivo, asumir el rol que tiene hoy Estados Unidos o
generar un nuevo orden mundial multilateral en donde haya más regionalización y negociación entre bloques económicos? A ver, en relación a la situación argentina, a ver, es una situación bastante compleja en el corto plazo y que depende de un montón de variables que, como bien decís, todavía no conocemos. Entonces me parece que el panorama se puede ir aclarando en el mediano plazo. A ver, este gobierno recientemente ha adoptado una postura bastante antagónica con China. China entiende que la presidencia de Javier Milei es una contingencia histórica, temporal, y que no cambia sus cargos estratégicos para con la República Argentina. Entonces China se ha dedicado más a poder mantener sus intereses más concretos y sí viene avanzando bastante a nivel subnacional, y hay una dinámica que es interesante. Ahora, en cuanto a lo que planea China nuevamente tiene un gran interés en generar un sistema multilateral robusto y complejo, donde pueda ir más o menos ir considerando los intereses de distintos países, y apuesta mucho al desarrollo económico como un motor de la construcción de paz alrededor del mundo, sin tener una actitud de injerencia en asuntos internos de otros países, como si lo ha tenido tradicionalmente Estados Unidos. Sin embargo, digamos, siempre hay una gran pregunta, que es si China va a ser el nuevo Estados Unidos. Yo creo que la respuesta es un no rotundo, porque no creo que vaya a haber un nuevo Estados Unidos. Me parece que estamos yendo a un mundo mucho más complejo y mucho más contradictorio, que es justamente la emergencia de un mundo multipolar. Y en esto me gusta hablar más de mundo multipolar o sistema multipolar, y me resisto al término orden multipolar, porque hasta ahora ningún argumento me ha convencido que un mundo multipolar vaya a ser ordenado. Entonces me parece que vamos a tener una multiplicación de grandes potencias, cada una lo suficientemente poderosa para defender sus propios intereses estratégicos, ninguna lo suficientemente fuerte para imponerse al resto. Esto hay que seguir el ascenso de China, hay que prestarle mucha atención a la India, hay que ver qué pasa con Rusia, hay que ver qué pasa con la Unión Europea, hay que ver qué pasa con algunas potencias medianas y regionales que tienen mucho potencial. Yo ahí le pongo un par de fichas a Turquía, le pongo un par de fichas a Indonesia, hay que ver qué pasa con Vietnam. Entonces es un mundo que va a ser más complejo y más dinámico, y un sistema de alianzas y rivalidades muy entrecruzado. Francisco, yo voy bueno, retomando este posicionamiento que hablabas de sobre la geopolítica, digamos, de China. Chusmeé un poco tu Instagram, quiero decirte. Te stalkeó. Te stalkeé un poco. No, y hablabas, y es algo que a mí me interesa particularmente, y bueno, este mes inauguramos nosotros también acá el programa con el 2 de abril, y tiene que ver con las Islas Malvinas, y tiene que ver con el posicionamiento del gobierno nacional. Y vi que estabas hablando justamente de China y las Islas Malvinas, y me gustaría que nos puedas compartir un poco lo que pensás. Bueno, a ver, me parece que de los países miembros permanentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas con capacidad de veto, sí. Para mí tenemos que ser perfectamente claros en entender que la República Popular China es, por lejos, nuestro aliado más confiable en la cuestión Malvinas. Debido al hecho de que la cuestión Malvinas tiene algunos paralelismos con la cuestión Taiwán. Muy rápidamente, para aquellos que no estén familiarizados, la situación fue la siguiente. Después de la Segunda Guerra Mundial, en China hubo una guerra civil entre las fuerzas nacionalistas y las fuerzas comunistas. Los comunistas triunfaron en el continente y fundaron la República Popular China. Los nacionalistas, que se llamaban a sí mismos la República de China, mudaron todo el gobierno a la isla de Taiwán. Desde entonces, la situación en el mundo es esta. Vos tenés dos organismos que afirman ser el único gobierno legítimo de toda China. La República Popular, China, que es la China en la que pensamos cuando pensamos en China, y la República de China, que está ubicada exclusivamente en Taiwán. Por eso se dice que hay países que tienen relación con China o con Taiwán, porque como ambos afirman ser el único gobierno del mismo país, vos solo podés reconocer a uno o al otro.
Sí, de hecho Malcorra estuvo reunido con Taiwán cuando asumió Milei y hizo un Mondino. desastre. No, Mondino, Mondino, perdón, Malcorra. Me fui al macrismo. Perdón. No, sí, efectivamente. Cosas que, bueno, me parece que el gobierno, me parece que son errores, la verdad que muy gravísimos de parte de un gobierno que no pareciera entender ni importarle las complejidades del sistema internacional, pero esa es otra conversación. En cualquier caso, debido a los paralelismos entre Taiwán y Malvinas, Beijing tradicionalmente siempre nos ha apoyado, y cada vez que se juntan los presidentes siempre sacan una declaración de apoyo mutuo y recíproco por el reclamo soberano de Argentina sobre las Islas Malvinas y el apoyo argentino en la política de comunicación pacífica de China. Bueno, Francisco, clarísimo todo. Tenemos que ir a la tanda. Te vamos a volver a llamar para hablar de estos temas y más, porque la verdad que es súper interesante. Me quedó la última pregunta en el tintero, que es ¿qué pasa si se devalúa el yuan? Que era como eso, como que lo que estaban todos ahí mirando es eso y cómo podría afectar a la Argentina. Así rápido. Y sin duda sería un cimbronazo importante. Pero todo eso está muy en el aire todavía. Ok. Todo está muy en el aire. Tenemos que ver qué pasa en los próximos días con el acuerdo del FMI y qué pasa con el swap y qué pasa con Trump y sus halagos hacia Xi Jinping en el día de hoy, que fueron enormes, excesivos. Bueno, agradecerte la llamada y la disposición y bueno, te estaremos llamando a la brevedad. Muchas gracias por la invitación y por el espacio, que termine muy bien el día. Muchas gracias. Francisco Tayana con nosotros, historiador, sinólogo, escribió un libro sobre China, vivió en China, trabajó para la Embajada de Argentina en China, así que bueno, y otros temas más para analizar lo que está pasando internacionalmente. 19:32, acá con Charo, acá con Diana, yo Camila, vamos a la tanda, un temita, lo que decía Martín va a estar bien. Mandanos un WhatsApp. Mandanos zaraza y noticias. 11 65 16 44 46. ¿Cómo puedo hacer para escuchar Radio Caput en el celular? Primero lo importante. Prenda el teléfono. Así me puedo acercar a saludarlos y... Abra el Play Store de Google, tipee en el cuadro de búsqueda Radio Caput, Caput con C. No desesperes, es la única que hay. Toque el botón instalar y espere unos instantes. La aplicación de Radio Caput ha sido instalada exitosamente. Busque el icono en su celular. Los quiero mucho, los aprecio y los admiro mucho, lo que hacen, los felicito. Y podrá escuchar la única y reemplazable programación de Radio Caput. Sería un placer para mí, realmente. Radio Caput. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? ¡Rompela! InfoSiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 1128679078 y recibilo gratis todas las mañanas. Vos sos la única que me hace feliz cuando nadie te dice la verdad. InfoSiberia, las noticias en tu celular. No seas como los demás. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. Aquí volvemos después de la tanda y también aprovecho para recordarles que si aún no recibís InfoSiberia, envía un mensaje de WhatsApp al 11 28 67 90 78. Y bueno, ya así, rápido, porque todo es así. Sí, hoy tuvimos un paro bastante importante, enormemente importante por parte de la CGT y entonces queremos comunicarnos. Ya estamos en comunicación. Estamos en comunicación. Con Pablo, por eso que Pablo Flores. Queríamos hablar con él. Él es secretario general de AEFIP y forma parte de la Mesa Nacional de la CGT. Y bueno, para poder saber cómo vino todo lo del paro, por un montón de cuestiones que tienen que ver con lo que sucedió en el día de hoy. Primero, saludarte, agradecerte que estés del otro lado. Acá estamos con Camila García, Diana Holguín y quien te habla, Charo Álvarez. Y había una pregunta, Pablo,
que era la primera que te queríamos hacer, que tiene que ver con por qué decidieron ir al paro. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes. Me parece que ya es de público conocimiento que la CGT viene planteando muchas políticas que aplica el gobierno, tanto la licuación de salarios, el ajuste a los jubilados, los despidos, hay, digamos, políticas muy agresivas hacia los sectores del mundo del trabajo y a la ciudadanía en general. Y bueno, hay situaciones donde no hay respuesta por parte del gobierno y hay agotamiento. Bueno, hay que empezar a dar respuesta y a veces un paro general llega a instancias donde es el consenso del conjunto de los trabajadores sindicalizados, ¿no? Pablo, la verdad que, bueno, obviamente el gobierno hoy salió a responder con una foto del gabinete, estamos trabajando, no sé qué, y otra vez volvieron a poner en eje el tema de que el paro le cuesta a la Argentina 880 millones de dólares. En buena hora que reconozcan que los trabajadores somos importantes, ¿no? Aunque sea con un paro. Pero digo, es la medida más fuerte que tiene el Movimiento Trabajador Nacional. Y bueno, quería saber qué evaluación habían hecho de eso. Y bueno, y qué pasa con la UTA también, que no quiso adherirse. No, por el gobierno, por un lado, desmerece la medida de fuerza y por otro dice lo que le cuesta al país, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, siempre, la verdad que ya es infantil un poco el planteo porque la medida de fuerza, como digo, es una medida más extrema y lógicamente que provoca un daño porque justamente es una medida de fuerza. A nadie le gusta llegar a esta instancia, pero también no se entiende por qué no se dialoga con los sectores de los trabajadores para poder remediar un poco los problemas que aquejan al sector y a la mayoría de la población, ¿no? Entonces, la verdad que el planteo de que el costo, y si ellos saben que si llegan a una instancia donde no se dialoga, bueno, cada uno dialoga por su capacidad de la fuerza que puede emplear, ¿no? Siempre dentro de las reglas de la democracia. Y con respecto a lo de la UTA, la verdad, no creo que ese haya sido el único gremio que no adhirió, pero masivamente adhirieron los gremios, porque los problemas de los trabajadores, no creo que los gremios que no hayan adherido sus trabajadores estén mejor que los del conjunto. La verdad que todos los trabajadores están sufriendo lo mismo. Bueno, está en la situación de esa conducción, ver que la realidad, cómo representa la realidad de esos trabajadores, que bastante mal están también, ¿no? Pablo, ¿cómo estás? Buenas tardes, Diana. Te quería consultar por cuál es la relación que está teniendo la CGT, por ejemplo, con la Unión Industrial Argentina. ¿La tienen? ¿Hay algún puentes de diálogo? Mira, yo te puedo decir, yo no soy quien te pueda decir que cómo es la relación, pero los secretarios generales, según sus actividades, tienen diálogo con todas las patronales o con todos los grupos de empleadores. Es una cuestión lógica de tener algún grado de entendimiento. No te puedo ser específico en cómo se puede dialogar o no en este momento, pero el diálogo es parte del mecanismo natural para resolver los problemas, porque las medidas de fuerza no son en sí mismas un fin. El fin es llegar a un planteo para sentarse a una mesa y poder resolver cuestiones. Lo que pasa es que me parece que la Unión Industrial y los distintos sectores empleadores también están condicionados por la política en general. Podrán tener una posición mejor, peor, pero acá el planteo que hace el gobierno condiciona a todos los sectores de la vida institucional de este país. Así que no sé, no te puedo responder con exactitud, pero sí te puedo responder que los dirigentes de la CGT en general siempre están abiertos a dialogar y seguramente tengan diálogo si hay predisposición de la otra parte. Sí, esto lo decía porque, por ejemplo, frente a lo que está sucediendo de manera internacional, nuestro país siempre fue bastante susceptible a las cuestiones, digamos, económicas, internacionales. En este momento hay
hay una guerra comercial, entre comillas, entre Estados Unidos y China, y uno dice, ¿qué tiene que ver? O sea, ¿por qué debería afectarme a mí? No sé, soy trabajador del Estado, soy trabajador de un comercio. Y, por ejemplo, la Unión Industrial Argentina le fue a pedir, por favor, digamos, al gobierno que tome medidas de protección de la industria, ergo, digo, no solamente de la industria en general, sino también uno lo entiende en términos de la empleabilidad, de lo que signifique estas medidas que está tomando el gobierno en el marco de un proteccionismo muy fuerte, digamos, de las grandes potencias, una liberalización total de nuestra economía con la entrada de, por ejemplo, de importaciones, ¿no? De la industria textil, por ejemplo, que era una de las industrias más protegidas en la Argentina, y uno dice, bueno, che, esto va a afectar sí o sí, digamos, al empleo, si eso, por ejemplo, a ustedes también les está empezando a preocupar el escenario y ¿qué perspectiva tiene la CGT en relación a esto, no? Digo, bueno, nosotros estamos pensando en cómo enfrentar el gobierno y las medidas que está tomando el gobierno en términos, digamos, más de mercado interno, pero el mercado interno se va a ver fuertemente condicionado con respecto a lo que está pasando también en el mundo internacional, ¿no? No, por supuesto, por eso te digo que tiene que ver más con la política del Poder Ejecutivo que la relación que podemos tener con el sector, que seguro existe, porque hoy, por ejemplo, el paro en el sector industrial fue arriba del 80%. Fuertísimo. Esto marca, digamos, la preocupación del sector industrial. No creo, digamos, que los empleadores, frente a este contexto internacional, donde la desregulación total y una posible inundación de productos extranjeros, la importación liberada totalmente va a terminar asfixiando al sector industrial más productivo del país. Entonces, esa situación entiendo que es de máxima preocupación, pero hay que ver cuánto escucha el gobierno de esto, ¿no? Yo quería saber, Pablo, en relación bueno, se le había pedido hace tiempo a la CGT, por lo menos de distintos lugares y sectores, el tema del paro, y hubo uno al inicio, digamos, del gobierno de Milei, este es el segundo. Quería saber si había ocurrido algo que les haya detonado, digamos, el tema de decir, bueno, es ahora, y si hay algún argumento, digamos, más allá de lo que comentaste al inicio de los motivos. Y también, esto como diste el dato de lo que tiene que ver con lo industrial, ¿qué otra evaluación tienen en relación al acatamiento del paro y el resultado? No, el paro en general es contundente, hay sectores que son mucho más que otros, por supuesto que la evaluación tiene que ver con lo que van expresando los trabajadores. Acá creen que se junta un grupo de dirigentes y que va tomando una decisión porque evalúan una situación mejor o peor. La verdad que si nosotros hubiésemos hecho un paro en febrero, y quizás la verdad que hubiese sido un fracaso. Porque la verdad es que se esperó fuera, digamos, de la época de vacaciones de los trabajadores, no porque linealmente los trabajadores están de vacaciones, pero digo, hay condiciones que se van evaluando en el conjunto de las situaciones. La verdad que la maduración de una medida como esta, que yo digo que son siempre el paro general es una de las más extremas, tiene que tener una maduración del conjunto. Quizás hay alguna actividad más dañada que otra y hay alguna que tiene una mejor supervivencia, pero en el conjunto esto tiene que ser expresado por la gran mayoría. No sirve largar un paro general cuando lo que se percibe es que va a acatar el 15% de los trabajadores del país. Nosotros creemos que el acatamiento hoy, no solo porque hoy fue muy contundente, sino que es contundente el paro en el proceso de lo que está viviendo la Argentina. Yo no me quedaría con la foto del número nada más o con la contundencia, sino de cómo se empezaron a expresar el conjunto de los trabajadores y otros que quizás los medios muestran mucho, algunos trabajadores que dicen, bueno, acá fue a trabajar, y muchos están de acuerdo con el paro, sin embargo tienen que ir a ganarse su
su ingreso, ¿no? Y bueno, y están en esta situación. Bueno, los trabajadores organizados toda la vida tuvimos estas situaciones, que en momento hay que tomar decisiones y hay que avanzar. Bueno, eso se evalúa en el conjunto y muchas veces, bueno, quien está un poco más fuera de la evaluación, a veces pretende que sea en un momento y otros pretenden, algunos creen que hay que ser más rápido y algunos creen que no hay que hacerlo nunca. Bueno, la verdad que se logra cuando hay un consenso, ¿no? Para poder avanzar. Sí, porque es una de las construcciones colectivas más sólidas que tiene la República Argentina. Pablo, le recordamos a los oyentes que estamos hablando con Pablo Flores, secretario general de AEFIP y miembro de la mesa de conducción de la CGT. Pablo, yo quería preguntarte, bueno, vos sos secretario general de uno de los gremios más importantes de la Argentina, como es la AFIP. Bueno, el organismo sufrió un montón de despidos, un montón de transformaciones en cuanto a sus capacidades operativas. Quedaron afuera un montón de trabajadores de 30 años de trayectoria que no los recuperás nunca más. Quería saber en qué estado está ahora esa situación ahí en ese organismo del Estado y bueno, y de qué forma están desde la CGT trabajando esos despidos. Mira, nosotros estamos siendo atacados con mucha agresividad, como la mayoría de los trabajadores estatales, ¿no? A los cuales se le impuso la ley de bases y por lo tanto la ley de disponibilidad que afectó a miles de puestos de trabajo. Nosotros, por suerte, no te digo que no hemos sufrido bajas, porque lo hemos sufrido por jubilaciones y por retiros voluntarios. Okay. Se han ido más de 2.500 trabajadores, pero no hubo ningún despido, porque nosotros, cuando se planteó la disolución del organismo, no sabíamos si iban a separar la aduana de la DGI, terminaron desarmando la Dirección General de Seguridad Social del organismo. La verdad que prácticamente hubo un desmantelamiento del organismo. Nosotros relajan los controles, la capacidad operativa del organismo. Esto entendemos que es en favor de esa famosa política de mercado, pero nosotros no tuvimos despidos, porque nuestros convenios colectivos gozan de estabilidad y cuando en medio del conflicto fuimos a la justicia y tenemos una medida cautelar que le impide al Estado Nacional y al organismo en particular despedir trabajadores. Bueno, desde que salió esta cautelar en enero, la verdad que se cortó el diálogo con los dos sindicatos. Nosotros somos del gremio de DGI y está también el de los aduaneros, pero la verdad que aparte de eso venimos con fuertes recortes porque hace un año tenemos el salario congelado, nos han recortado parte de lo que cobramos en la recaudación y bueno, no hay perspectivas de mejorar, por eso también estamos en un plan de lucha interno y propio, bueno, sumándonos al conjunto, por eso esto que te digo de a veces el paro general se madura con las distintas luchas de los distintos sectores, ¿no? Sí, y una última pregunta, por lo menos de mi parte, tiene que ver con que se había dicho que si bien no hubo despidos, como vos estás diciendo, sí hubo nuevos directores con contratos millonarios, digo, el gobierno que habla de la casta, de que los empleados públicos son no sé qué, que bla, 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 que podemos decir además que por suerte, porque esto hay que hacerlo por suerte, quizás los empleados de la FIP tienen un buen salario, hay que igualar con el resto, digamos, del Estado, pero lo que quiero decir con esto es, lo que sí entiendo que hubo es un montón de nuevos jefes con sueldos millonarios, ¿es así? Mira, fue más que nada la instalación. Sí es cierto que en momentos, digamos, acá hay en su momento existían 21 autoridades superiores que están fuera del convenio y que están reguladas por la ley, digamos, de autoridades superiores del Estado. Ellos sí cobraban, digamos, en algunos momentos y por motivo de la recaudación, en algún momento y por una recaudación extraordinaria, llegaron a cobrar cerca de 30 millones y esto fue usado como una política de marketing para que decir que todos los trabajadores del organismo trabajaron y eso fue utilizado como una política para
tener un aval para instalar los recortes salariales, el congelamiento salarial. Lo cierto es que la actividad nuestra, actividad tributaria fiscal, es bien paga en todo el mundo por los intereses que manejan nuestros trabajadores y por el profesionalismo de la actividad, pero no es de esa manera. Hoy, digamos, quizás lo más importante que hay acá es el achicamiento de la estructura, que la verdad no tiene un sentido de gestión, solamente tiene un sentido de recorte al estilo motosierra, y lo que verdaderamente le quita capacidad al país de fiscalizar a los grandes contribuyentes, a las corporaciones económicas. La verdad que los que hoy se están haciendo y pasando como desapercibidos son todas las maniobras de evasión fiscal, dado que, y te puedo asegurar que eso sí que es millonario, digamos, grandes corporaciones utilizando todas estas maniobras, dado que el organismo que tiene la capacidad de fiscalizar y recaudar, bueno, la verdad empiezan a, tanto por la baja de impuestos como el impuesto país o a los bienes personales, le sacaron a los que más capacidad tienen de pagar, le quitaron, digamos, impuestos, y a los que más les cuesta sostener su ingreso, que es a la mayoría de los trabajadores, les llegan los impuestazos vía los sectores del consumo. Por ejemplo, la luz, el gas, todo eso sigue sosteniendo un impuesto como el IVA a costa de los impuestazos en esos sectores, en esos impuestos. Bueno, esta es la política que nosotros queremos discutir y queremos, en definitiva, que cambie, ¿no? Pablo, y esa reestructuración de la que hablas que afecta, digamos, de alguna manera, por supuesto, el tema de la fiscalización de las grandes corporaciones, como decías, ¿cómo afecta también a nivel regional? Digo, hubo una reestructuración en el sentido de que por ahí una persona que tenía que hacer un trámite en algún lado de nuestro país no lo puede hacer porque se cerraron lugares. ¿Hay alguna afectación en ese sentido también en cuanto a la reducción? Sí, hay muchos distritos del interior del país. Yo te diría que la capacidad de la FIP no está solo en su cantidad personal, sino en la capilaridad que tiene en el territorio nacional, porque tiene que tener la FIP una presencia nacional lo más distribuida posible, y bueno, están cerrando. Esta reestructura viene a eliminar distritos, receptorías, agencias, muchos lugares donde, bueno, le quitan capacidad operativa al organismo, y la verdad que lo que le quitan, que es importante, es la percepción de riesgo de los contribuyentes. Claro. Parte de que los contribuyentes cumplan es que tengan la percepción del riesgo que van a ser fiscalizados, ¿no? Claro. Bueno, esto se está reduciendo ampliamente, con la consecuencia que le está afectando a nuestros trabajadores, ¿no? Porque hay oficinas que se cierran, le piden los traslados. Bueno, son cuestiones que están afectando de una manera importante y tienen al organismo a media máquina, llamémosle. Parece que no hay gestión en este organismo. Claro. Bueno, Pablo, te agradecemos muchísimo. Estamos cerrando el programa. Estamos hablando con Pablo Flores, secretario general de AEFIP y además miembro de la mesa de conducción de la Confederación General del Trabajo, haciendo un análisis del paro en el día de hoy. Así que, bueno, te agradecemos muchísimo la comunicación y, bueno, nos volveremos a comunicar porque estamos todos en pie de lucha, somos todos laburantes. Así que muchas gracias por la comunicación y, bueno, por la tarea que también realizan desde la CGT. Bueno, muchas gracias a ustedes, a disposición. Gracias, hasta luego. Ahí estaba Pablo Flores, secretario general de la AEFIP, miembro de la mesa de conducción de la CGT. Bueno, abordamos varios temas, tenemos 3 minutos para hacer un mini cierre. Basta, nos y 57 acosando. Nos habían dicho. Nos están acosando. ¿Ese está mal? Ah, está mal ese reloj. Bueno. No, nosotros nos regimos por este reloj. Creo que los jueves venimos sosteniendo como fechas muy emblemáticas, digo, el 2 de abril, ¿no? El comienzo de la campaña en la ciudad de Buenos Aires, que hoy no pudo venir Berenice, que esto me parece importante, Berenice Yáñez, que la teníamos como invitada, seguramente va a venir en una próxima para charlar un poco
del posicionamiento de las propuestas de A esa hora Buenos Aires. Esto lo quería decir porque nos habíamos olvidado, lo habíamos promocionado y no pudo venir. Agradecerles a los oyentes. Me pareció muy importante la palabra de Pablo respecto al acatamiento, ¿no? de casi un 80% de la industria. Esto me parece muy, muy fuerte. Es un mensaje muy fuerte para el gobierno nacional y para la lucha de los trabajadores. Y quiero decir que hay equipo, porque nos enteramos casi sobre la hora que Berenice no podía venir y bueno, hicimos, lo quiero decir, un programón, así que los esperamos el jueves que viene, el otro. Jueves que viene es Semana Santa, así que vamos a tener 2 semanas para rompernos el coco, seguramente quizás habremos conquistado el mundo dentro de 2 jueves, porque la vertiginosidad de los hechos políticos de la República Argentina y el mundo a los que nos tienen acostumbrados últimamente es tremenda. Agradecer a Martín por la operación, Diana por estar, May, mi amiga, Charito. Y nos vemos el jueves que viene en 3 en 1. ¡Ah, sí! Si quieres ver un paraíso, solo mira a tu alrededor y velo. Radio Caput. Desde el lugar de las utopías. Nuestra maestra Eve de Bonafini. En Caput nos enseñó a pelear. pasan cosas. Amado Vudú. ¿Quién puede